Los comentarios del Sefer Vayikra. Todos los nombres de los libros de la Torá han sido cambiados y manipulados por los traductores, sin embargo, cada libro lleva el nombre que está en la primera oración del libro, a saber el Yamov / Vayikra y no Levítico. La palabra para expiación en hebreo es kofar o cubrir, y habla de un indulto temporal, limitado y condicional, la sangre de toros, carneros y machos cabríos y las ofrendas de harina, aceite y pichones eran todos limitados y condicionales, pero no universales para ambos pecados de comisión y omisión para todos los hombres en todos los lugares. Pero en Yom Kippur, el perdón era todos los pecados, y en Yahushua la persona es perdonada, por todos los tiempos y épocas por venir. Nosotros como hijos de Israel debemos asegurarnos que la sal no falte en ningún servicio, o acto de obediencia hacia o por Yahushua nuestro Elohim. Esta mishpat / regla jamás ha sido negada o quitada del Brit Hadashah. Todas las ofrendas no solo tenían que ser sazonadas con sal pero también tenían que estar sin levadura, un tipo de pecado, y de miel, que era algo que las naciones paganas usaban en sus sacrificios. Se conocía que los dioses paganos tenían un apetito por la miel, un sustituto dulce pero también falso de la dulzura que solo puede venir de una relación tan apegada con el rey de Israel y su hijo. La miel se usaba para satisfacer a los dioses falsos, tanto como para humanizarlos al darles miel. Al darles ofrendas con sabor dulce, el hombre pensaba que el dios sería más apto de responder favorablemente. Si en el país donde tú vives no puedes encontrar carne cocer, puedes poner la carne en una vasija con agua y sal y esto la desangra y así puedes cumplir con el mandamiento. Es un mitzvah muy importante no comer sangre. Ver 7, 26. 10, 14. Bereshit 9, 4. Devarim 12, 23. Los hijos de Israel cometieron un gran pecado cuando comieron sangre en 1 Samuel 14, 32, 34. Hay una gran diferencia entre pecado involuntario y pecado voluntario, como veremos más adelante. Algo de la sangre en los cuernos del altar delante de Yahuwah, allí en el Mishkan del testimonio. No es suficiente pedir perdón, hay que devolver lo robado. Aquí vemos una de las diferencias del pecado voluntario, hay un castigo, una multa, aparte de la ofrenda y no puede ser ofrenda sustituida por palomas o pichones o grano de los versos 7 al 13. La presencia de Yahuwah siempre está con su pueblo Israel, especialmente en la noche de Pesach. Urim revelación, Tumim perfección, manifestación de la verdad, lo que eran no puede ser determinado con ninguna certidumbre. Todo lo que sabemos es que fueron medios divinamente dados por los cuales Yahuwah impartía, por medio del Cohen Gadol, dirección y consejo a Israel, cuando estos eran necesitados. Nunca más fueron vistos después del cautiverio babilónico. No hay una orden de usar kipá, esta orden de turbante es para los Kohanim hijos de Aarón. 7. Integridad espiritual usualmente en los positivo, pero a veces en sentido negativo. 7 días de la semana, siendo el séptimo el Shabbat, cada séptimo año era de reposo a la tierra y año de remisión. Cada 7 veces 7 años se introducía el jubileo / Yovel. La creación quedó finalizada para el séptimo día, introduciendo el Shabbat de Elohim Aleph Tav, Yahushua. Había 7 lámparas en la menora de oro. La sangre era rociada delante de Yahuwah 7 veces. 7 días de la festividad de Pesach. 7 días la festividad de Sukkot, CP 23. 7 ruajim delante del trono Ref 1, 4. 7 abominaciones en el corazón del hombre. Compárese Proverbios 26, 25. La primera bestia tiene 7 cabezas, Revelación 13, 1. El perdón tiene que ser otorgado 70 veces 7. Compárese. Mateo 18, 22. Esta orden claramente es para los Kohanim de la tribu de Levi, hijos de Aarón, no para arbitrariamente ordenar kipá, la cual en ningún verso de las escrituras está mencionada, así que es añadirle a la Torá los que ordenen su uso. Esto significaba la obligación de ellos a diligentemente Shema / escuchar para hacer la palabra Torá de Yahuwah, y caminar en la palabra Torá de Yahuwah y hacer su trabajo como la orden de su oficio requería, con perseverancia. Y que ellos no podían hacer estas cosas sin la sangre expiatoria, recibida y aplicada para su escuchar y su caminar. Y el rociar de la sangre sobre sus vestiduras representa la purificación para dedicarlos como Kadosh, una representación de la purificación por la sangre de Yahushua.
Esto fue añadido necesariamente para mostrar exacto cumplimiento de los estatutos y mandamientos dados a Mosé en Excap. 29. Y consecuentemente completar la dedicación como Kadosh de Aarón y sus hijos para el muy importante oficio de Cohen, para ofrecer sacrificios, y hacer expiación por los pecados del pueblo. No en el 8º día del mes, sino en el primer día después de la dedicación, la cual ocupaba 7 días, y antes de que ellos fueran dignos de ministrar las cosas Kadoshim. Todas las criaturas eran consideradas en estado de inmundicia 7 días, y perfeccionadas en el 8º día. Ver 12, 2, 3, 14, 8, 10, 15, 13, 14, 22, 27. Números 6, 9, 10. La lectura aquí de la Samaritana y la LXX. Habla a los ancianos de Israel. El texto samaritano, la Septuaginta, la Arábiga, el Targum Onkelos y 30 manuscritos tienen aquí. Kaser Tziva Yahuda et Mose, como Yahuda ordenó a Mose, y es la lectura correcta, confirmada por el resto del capítulo. Su mano, en vez de sus manos, para significar la mano derecha, porque estaba más alta que la izquierda. El levantar la mano era un gesto usado al hablar, y significar cualquier cosa de peso, como el bendecir al pueblo. Estas víctimas fueron consumidas por un fuego que no fue prendido por manos humanas. Josefo dice que un fuego procedió de las mismas víctimas, de su propio acuerdo, cual tenía la apariencia de un destello de relámpago, y consumió todo lo que estaba arriba del altar. Es algo muy peligroso en el servicio de Yahuwah, apartarse de sus instrucciones. Tenemos que hacer lo que Yahuwah, quien es sabio para prescribir su propia adoración, y poderoso para vengar lo que él no ha prescrito, las añadiduras. Ellos murieron, el pago del pecado es muerte, murieron de repente, murieron delante de Yahuwah, esto es, delante del velo que cubre el asiento de la misericordia, propiciatorio, oráculo, murieron por fuego, como que por fuego pecaron. El fuego no los quemó hasta las cenizas, como había hecho a los sacrificios, ni quemó sus vestiduras, pero los golpeó de muerte instantáneamente. Por estos efectos diferentes del fuego, aprendemos que no era un fuego común, sino prendido por el Altísimo Yahuwah. Hebreo Sheher, cualquier tipo de licor fermentado e intoxicante además del vino, ya sea hecho de grano, jugo de frutas, miel, dátiles, o cualquier otra fruta. Los hijos de Israel, Efraín y Judá y todos los extranjeros que se unan, tienen que caminar por las reglas de Israel, no pueden escoger, esto es Torah. Y tenemos que comer lo que Yahuwah ordena. El puerco Abba Yahuwah lo considera tan inmundo como comer ratón, Isaías 65, 4, 66, 3. Y además es el emblema de Roma. Hay 4 estudios limpio e inmundo, les aconsejo que se los lean. Había varias razones para establecer esta dieta. Una prueba de obediencia, y para enseñar a los israelitas los hábitos de abstención, y el gobierno de nuestros apetitos. 2. Asegurar la salud de la nación. Los alimentos prohibidos eran por lo general animales que merodeaban en la basura y se alimentaban de animales muertos. Por lo tanto podían transmitir enfermedades. 3. Sacrificio común de las religiones paganas. Los cananitas no solo comían los animales que Mosé prohibió, pero también otros, como el perro. Además, muchos de esos declarados inmundos eran sagrados entre los paganos, y sacrificados a sus dioses, como el puerco. 4. Para evitar asociaciones censurables. Los animales que andan a ras de suelo, por ejemplo, hacían pensar en las serpientes, que a menudo simbolizaban el pecado. El término hebreo kashrut se refiere sencillamente a las leyes dietéticas de la Torá. Se refiere al plan de Yahuwah en la Torá, de separación entre los animales impuros y los limpios. Estas instrucciones dietéticas fueron diseñadas por Yahuwah con el fin de reflejar su kedusá, como apartado de los pecadores, así como para mostrar que servía de poste indicador para protección, a fin de proteger a su pueblo Israel de todas las enfermedades que las naciones paganas estaban contrayendo debido a su manera de alimentarse. El kashrut es, por lo tanto, una señal visible en una comunidad de personas, que han sido llamadas aparte y con las cuales Yahuwah ha hecho un pacto mediante un llamamiento a una kedusá personal y práctica. Esto fue lo que hizo Miriam la madre de Yahushua, y dado para todos los pobres en Israel.
Lepra, llamada llaga de lepra, es un nombre que se aplica a varias enfermedades de la piel, y en los tiempos antiguos se le temía grandemente. Algunas de estas enfermedades, a diferencia de la enfermedad que hoy en día llamamos lepra o enfermedad de Hansen, eran sumamente contagiosas. Las peores destruían el cuerpo lentamente y, en la mayoría de los puede lucir extraño que un leproso parcial sea pronunciado inmundo y uno que está totalmente cubierto por la enfermedad, limpio. Esto se debe a diferente especie y estado de la enfermedad. El que tiene la parcial, totalmente contagiosa, y el otro no. Es evidente que había o dos clases de la enfermedad o dos etapas diferentes, para que una fuera declarada limpia y la otra inmunda. La lepra en atuendos, o casas, de vestir nos parece extraño, y ha inducido a algunos que es un extraordinario castigo de Yahuwah sobre los israelitas. Pero consideremos esto. En el oriente mucha gente, y más cuando son pastores, se cubren con pieles. El animal cuando está vivo no muestra trazas de la enfermedad, pero la lana de ovejas que mueren, si no fue mostrada cuando el animal estaba vivo, puede brotar en la piel después que el animal muere. Esta infección ha sido responsable por los peores casos de escarlatina, y aun la plaga, y los infectados con la sora o picazón animal, han comunicado la enfermedad aún 6 y 7 años después de la infección. Fue probablemente de este texto yo ponga, que la lepra o zaraat es considerada una enfermedad supernatural, infligida inmediatamente por el mismo Yahuwah, como es bien sabido, Yahuwah en las escrituras es representado como haciendo, en el curso de la providencia, él solo permite ser hecho. El escenario completo de Azazel donde el carnero fue llevado al desierto es simbólico de la muerte de Yahushua fuera del campamento, y después habiéndose llevado los pecados fuera del campamento para siempre. En vez de un hombre o mujer de Israel siendo castigado fuera del campamento, Yahushua fue afuera, para que aquellos que lo reciben puedan permanecer dentro del campamento eternamente con Abba Yahuwah. Yahushua cumplió la parte del cordero expiatorio de Azazel de la ceremonia del 16 después de la temporada de Pascua. Yahushua de hecho fue liberado por Pilatos y era en ese punto un hombre libre. Pero la voz del pueblo prevaleció y Azazel no fue realmente puesto en libertad. Era todo parte del plan de Yahuwah para proveer a Yahushua como ambos el cordero para Yahuwah o el sacrificio a Sam después que había sido el Azazel declarado libre por Pilatos. Sin embargo, hay otra dimensión de esta verdad de Yahushua, siendo el total cumplimiento de Asam y de Azazel. Después de su resurrección él caminó fuera de la sepultura y fue permanentemente liberado para ser predicado y vivir libremente en el desierto de las naciones de la tierra. El sacrificio anual de Asam y Azazel de Yom Kippur en el 16 eran vicarios. Sacrificios vicarios son la médula y espina dorsal virtual de las leyes, decretos y juicios de la Torá. Ver nota en verso 8. Eso era el sacrificio de Yom Kippur, día de expiación. Solo una vez al año en el día más apartado e imponente del año, solamente un hombre, el Kohen Hagadol, podía entrar en el lugar Kadosh Kadoshim y hacer la expiación de sangre para todos los hombres, mujeres, niños y extranjeros en sus moradas, en todo Israel. En Yom Kippur todos los pecados de omisión y todos los pecados de comisión eran cubiertos por otro año por la misericordia de Yahuwah con vocación Kadosh y ayuno para ser observado a perpetuidad. En Yom Kippur se hace expiación por todos los pecados de Israel una vez al año. El todos incluye los pecados intencionales y planeados. En nuestros días no hay Mishkan y el templo está destruido, por tanto, no se pueden hacer sacrificios de sangre. Entonces la persona que no está limpia por la sangre del Mesías Yahushua no tiene salvación, tales como los judíos ortodoxos que no han aceptado al Mesías Yahushua, Hebreos 9, 12, 28. También se refiere a todos los sacrificios de labios, exaltación y adoración que se hacen y no son traídos a Yahuwah, son llevados a los demonios de las iglesias y los hasems de las sinagogas que no conocen el nombre al cual hay que llevar los sacrificios, se los llevan a demonios machos cabríos pero no a Abba Yahuwah. Esto es igual que los hechiceros y brujos que sacrifican al diablo sin ocultarse. Es para siempre, si no estás adorando, alabando, orando al nombre de Yahuwah, lo haces a demonios, señores, Baalim. Esta es una referencia clara a la necesidad vital de la expiación de sangre para perdón de pecados y la limpieza de las almas de los hombres, como también el uso del altar de Yom Kippur para alcanzar este fin.
Ahora ese mismo servicio está siendo ejecutado en los cielos de acuerdo al libro de Hebreos. Que todos los que no tienen al Masíach y los que lo desechan escuchen. Esto es, los judíos ortodoxos, y los que quieren hacerse más judíos que nadie y abandonan a Yahushua HaMashiach, los cristianos y los católicos que adoran ídolos y estatuas de mujeres muertas y un afeminado que llaman Zeus. El hombre no puede pagar el precio de redención eterna, todos nosotros, sin excepción, estamos destinados a morir. Todos. Judíos, gentiles, libre, esclavo, todos contaminados por la sangre de Adán. Todos menos uno, Yahushua Yahshua es la única excepción a la contaminación de Adán, porque él no tiene la sangre de Adán fluyendo en sus venas. En vez, él tiene la sangre pura de su Padre Celestial. Ver la sangre del Redentor, esto no significa que por observar Torah solamente tienes salvación. Yahshua es la Torah encarnada, tienes que venir a él y después observar la Torah escrita que también es Yahshua. El Targum Jonathan añade, en la vida de la eternidad. Molech significa un rey o gobernador, de importancia similar a Baal, señor, a quien adoran los cristianos, y el sol era adorado bajo su nombre, y particularmente como el fuego, que es usado en esta adoración. Está claro que los niños no solo eran consagrados a él pasándolos por el fuego, lo que parece que se alude aquí, sino que eran realmente hechos una ofrenda quemada a él. Que las muchas abominaciones mencionadas aquí y después eran practicadas por muchas naciones paganas es atestiguado por sus propios escritos. Los rabinos de la antigüedad describen este ídolo hecho de bronce, sentado en un trono del mismo metal, en la forma de un hombre, con cabeza de becerro, adornado con una corona real, y sus manos extendidas para abrazar a cualquiera. Cuando ellos ofrecían cualquier niño a él, ellos calentaban la estatua por un gran fuego prendido dentro de él, y la víctima era puesta en sus brazos, y así consumida. Tenemos en nuestros tiempos un gran número de pastores homosexuales y pastoras lesbianas y los afeminados, de los cuales hay muchísimos, también entran en este estatuto, ver 1 Corintios 6, 9. La homosexualidad es abominación y no podemos traer a la casa ningún tipo de personas homosexuales ni con ningún tipo de perversión sexual. En los Estados Unidos, por la decadencia moral que hay, también en Europa, ya se han levantado muchas iglesias cristianas y católicas para homosexuales y dirigidas por homosexuales confesos, y a la escritura de estas notas ya el matrimonio entre homosexuales está aprobado en la mayoría de los países europeos, no tardará mucho que toda la América caiga. Esto encaja perfectamente con lo que dice Shaul en Romanos 1, 21, 31. El mundo será dominado por los homosexuales de Roma y sus jesuitas. En el campo muchas personas tienen relaciones sexuales con animales, y en la ciudad, ustedes se asombrarían, pero las encuestas muestran que muchísima gente que conocemos y vemos a menudo, que viven solas, tienen un perrito o un animalito con el cual tienen relaciones sexuales, perversión. Ver nota en Vayikra 20, 16. Aquí por este paralelismo, honrar y respetar a nuestros padres es tan importante como guardar el Shabbat. Habían ofrendas voluntarias y otras obligatorias, esta es una ofrenda voluntaria. Abba Yahuwah siempre tiene gran cuidado y preocupación del pobre y del extranjero, no los trates mal. Y ten misericordia igual que Yahuwah la tiene, también con la viuda y el huérfano. Teme a Yahuwah tu Elohai. Esto no es en lo absoluto una prohibición de usar el nombre de Yahuwah, lee bien el contexto, y no le añadas las cositas que tu rabino ha sacado del Talmud. Jurar falsamente no es lo mismo que invocar el nombre de Yahuwah. Todo tipo de deshonra es prohibido, mentiras, calumnias, chismes, falsos testimonios, tu propia maldición. Yahuwah odia cualquier tipo de mezclas no permitidas. No puedes adorar en Shabbat y seguir adorando un ídolo en domingo para complacer a tu pastorcito pagano. La mezcla y unión que Yahuwah quiere es Efraín y Yehudá unidos bajo la sangre del Mashiach Yahushua. Ver limpio e inmundo. Estas prácticas son consideradas como alterar la constitución original de Yahuwah en la creación. Y este es el significado que le da Josefo y Filón de Alejandría. Esta prohibición es clara en cuanto a muchos que están utilizando la Kabbalah para leer manos y rostros. Es adivinación y predecir la fortuna profanando el nombre de Yahuwah.
En los días de Mose, tal como los presentes, la superstición era el sensus communis de la raza humana, lo que entonces era castigado por la muerte. Ahora los hechiceros se anuncian por radio y televisión. ¿Cuántos hermanos oyen a la marica ex pastor evangélico de Walter Mercado y sus hechiceras? En los días de Mose hubiera sido puesto a muerte por 2 cargos, homosexual y hechicero. Y vid. Verso 26. Ver nota en verso 18, 21. Los hijos de Yahuwah tienen que denunciar y reprender el paganismo de entre sus filas donde quiera que se encuentre. Y vid. Ver nota en 19, 26. El término Yekayel significa no solo maldecir, sino hablar despreciativamente, irrespetar, o poner a nada a una persona. Así que toda habladuría que tienda a reducir a nuestros padres a los ojos de otros, o hacer su juicio, o piedad, etc., sospechado o despreciable es aquí incluido, aunque el acto de maldecir, o tratar a los padres con lenguaje injurioso o oprobioso, es lo que es intencionado, y en estos últimos tiempos es muy común entre la juventud. Ver nota en Vayikra 18, 22. Heródoto nos asegura que estas abominaciones existían entre los egipcios, y aún formaban parte de su sistema religioso supersticioso, y tenemos razón para creer que no eran poco comunes entre los Kenanim. Necesitamos preguntarnos la razón por la cual Yahuwah hizo ordenanzas de esta naturaleza, y nombró juicios y castigo de muerte por estos crímenes. Esta observación dará explicación a algunos que creen que hay cosas extrañas en la Torá de Mose. Nuestro pueblo Israel siempre iba tras las prácticas abominables de los Goyim. La Kuf, la letra de la Kedusá, apartado como Kadosh, separación para Elohim, de la cual viene la palabra Kadosh apartado para Yahuwah, puro, limpio, separado de toda inmundicia y contaminación idolátrica. Término que corresponde con el hebreo Goyim y con el griego etnos, gentiles, paganos, idólatras. Israel es un pueblo apartado, un pueblo Kadosh. Este es otro verso y que los rabinos mentirosamente estiran las escrituras para obligar el uso de la kipá para los hombres. Parece que estos rabinos no saben leer, y aquí dice claramente Cohen Agadol. Esto está contra Devarim 4, 1, 2. Este estatuto es fundamentado en la importancia de sostener la decencia y pureza de la adoración divina. Los Kohaim de Yahweh habrían de mantenerse lejos de todo lo inmundo, y los cadáveres son inmundos. Un creyente, y de igual forma, uno creyente israelita nazarena no se puede casar con adoradores de domingo, o con nadie que sea para él o ella yugo desigual. Evitará un montón de problemas y discusiones, aparte del pecado. De la misma forma que la ofrenda tiene que ser limpia y sin manchas, perfecta, tal como Yahushua, el que la ofrece igual. La base de la ordenanza es que tienen que preservar en sus mentes una reverencia Kadosh por la majestad divina. Targum Jonathan. Será destruido con un golpe de muerte, y creo que esta debe de ser la lectura correcta. Limpia. Y después de eso, puede comer las cosas Kadoshim. Porque es su comida a Targum Jonathan. Pero los hijos de Israel observarán el guardar mi palabra, para que no traigan pecado sobre ellos mismos, ni mueran por el fuego ardiente, porque lo han profanado. Yo soy Yahuwah quien los aparta a ellos. En este capítulo, más que en otros, se puede ver y algunos aprender que los tiempos de Yahuwah están fijados por el calendario de Yahuwah, el calendario lunar, desde Bereshit hasta Revelación. Los paganos de las iglesias no pueden entender nada porque cuando para nosotros es un nuevo día, significa más o menos a las 6 de la tarde, pero para ellos es las 12:01 de la madrugada. Todos heredaron un calendario gregoriano de un papa de la ramera de Roma. Las ordenanzas y mitzvot en este capítulo son para los hijos de Israel, las 12 tribus, no solo para los judíos, como enseña la tal iglesia llevando a los israelitas equivocados dentro de ella a las puertas de infierno. Targum Jonathan. Entre soles será el tiempo para sacrificar el Pesaj al nombre de Yahuwah. Esto, entonces es en Aviv 16, de acuerdo con la Septuaginta y el Targum Jonatano de Palestina. Este día también es Aviv 16. Y podemos ver que es una ordenanza perpetua para todo Israel. Este día es Aviv 16 cuando se comienza la cuenta del Omer, que es la cuenta de los días hasta Shavuot/Pentecostés. En Shavuot la Torá y el Ruach HaKodesh fueron dados a Israel, esto no comenzó para la iglesia en el aposento alto.
Este verso hace muy claro que la cuenta de los días por parte de los hijos de Israel, hasta la plena cosecha de trigo, y la plenitud del Omer, es un estatuto por mandato. El mandato es ustedes contarán. Omer significa literalmente atar los manojos de trigo, para amontonarlos delante de Yahuwah. Estos dos panes representan la futura división de Israel en las dos casas de Israel. En HCH2, vemos un remanente de israelitas de ambas casas morando en diversos lugares, prefigurados por las dos hogazas de pan, que representan a las dos casas de Israel, que se convierten en una sola ofrenda unida de las primicias de trigo, mediante su llenura del Ruach HaKodesh como sello de su fe. La levadura en las dos hogazas, prefiguraba el hecho de que aunque redimidos por la preciosa sangre pascual de Yahushua, los dos panes, o dos casas de Israel, todavía contienen grandes cantidades de levadura. En ambas casas o ambas hogazas, solo un remanente creyente, Romanos 11:5, llegaría a ser la nueva masa sin levadura del Israel del nuevo pacto en la mano de Yahushua, Ezequiel 37. A pesar de que la todavía futura división del tabernáculo de David en dos pueblos divididos, quienes en muchos sentidos se hicieron enemigos, se ve aquí a Yahuwah 600 años antes de la división, instruyendo al Cohen Agadol de Israel, un tipo de Yahushua, para restaurar el Shalom y la hermandad que se rompió, por medio de poner los dos corderos en sus manos, recordándonos así los dos palos de Ezequiel 37 y Efesios 2:14-19, que se vuelven un solo palo otra vez en las manos de Yahuwah. La misericordia de Yahushua no llegó para la llamada iglesia como ellos reclaman, siempre ha sido Torah para Israel. Esta festividad se conoce como Yom Teruah. Targum Jonathan. Para cualquier alma que se esconda del ayuno y no se abstenga en ese día, será cortado por muerte. Había una necesidad imperiosa por un día específico de expiaciones. Yom Kippurim, literalmente significa día de expiaciones, puesto que todo Israel y todos los pecados de Israel estaban incluidos, como opuesto a día de ofrendas que eran aceptadas en una base limitada y no universal. Esto es que la sangre de toros, carneros y machos cabríos y las ofrendas de harina, aceite y pichones eran todos limitados y condicionales, Hebreos 10:4, pero no universales para ambos pecados de comisión y omisión para todos los hombres en todos los lugares. Un pecado particular por una violación particular era perdonada por cubrirla pero no remisión. Pero en Yom Kippur, la persona era perdonada hasta el próximo año, y en Masiach la persona es perdonada por todos los tiempos y épocas por venir. Por esto la palabra clave en el libro de Hebreos es mejor, Hebreos 7:25. Pero no que el Brit Hadashah sea mejor que la Torah. De ningún modo. Sin embargo, la sangre sobre la cual cada pacto es basado, como visto por Yahuwah para recibir hombres pecadores, es mucho, mucho mejor. El tercero del grupo de festivales requeridos para celebración perpetua. También es llamado el Festival de la Recogida del Producto de la Tierra, Éxodo 23:16. Devarim 16:13. Era celebrado inmediatamente después de la cosecha. Durante este periodo la gente vivía en tiendas o cabañas hechas de ramas de árboles. Los sacrificios ofrecidos están en Números 29:13-38. Fue en él. Y era una cosecha de acción de gracias. 9:18. Se calcula que el nacimiento de fue en esta época y no en la pagana Navidad. Los 12 panes representan las 12 tribus de Israel, en 2 hileras, la futura separación en 2 casas. La sal es un presentante y las ofrendas tenían que tener sal. Nosotros somos ofrenda Kadosh para Yahuwah, el incienso, las oraciones de los Kadoshim. Se refrescarán los panes para el descanso Kadosh del Shabbat, de la misma forma que Yahuwah nos tiene en su corazón. El antimesías de los últimos tiempos vendrá de Roma pero será un descendiente de Dan, maldiciendo el nombre Kadosh de Yahuwah en un plano global. Ver notas en Bereshit 49:16-17, y esta es la razón por la cual no es uno de los 144.000 en Rei. Sermón, donde afirma que la unción mesiánica y la comisión divina lo habilita para proclamar libertad a los cautivos. Lucas 4:17-19. Esto se aplica a ambas casas de Israel donde Yahudá pretende ser dueño de Efraín, y el único dueño es Yahuwah. Las dos casas se tienen que tratar como la definición de la palabra Deror. Esperaremos por Yahshua y haga esto.
Estos versos son los usados por el rabinismo ortodoxo para su equivocada y abominable prohibición de no pronunciar el nombre de Yahuwah. Ellos lo han tergiversado todo, y claramente los versos dicen que la blasfemia ocurre cuando usas el nombre en una maldición, B11. Por esta razón fue que mataron a Yahushua, por dar a conocer el nombre de Yahuwah, ver Juan 17, 6, 26. Mateo 26, 65. Ver el tema en la página de Diego Ascunce, titulado Blasfemia. La tierra está profanada de sus Shabbatot, nadie ha observado la Torá. Hay que abonar la tierra constantemente, ya no produce lo que producía antes, y cada día menos, la tierra está enferma. Yisrael tampoco obedeció esta Torá, y fue una de las razones del cautiverio, cuando Yahuwah dijo, ahora la tierra tendrá sus Shabbatot. 2 Reyes. La tierra está enferma porque no se la ha permitido cumplir la Torá, y no cumplir Torá es la causa de enfermedades. Ex 15, 26, 23, 25. Libertad, Deror Strong 1865. Libertad, liberación, autonomía, ser puesto en libertad. Le 25, 10 es el verso inscrito en la campana de la libertad de USA. Deror es también la palabra hebrea para golondrina, una ave sumamente hábil en su vuelo. En este pasaje se ofrecen detalles acerca del año del Yobel, los cuales indican que Deror es un término que se aplica a la liberación de los esclavos y, según la Torá, a la propiedad cada 50 años. Yahushua cita Isaías 61, 1 en su primer Yobel para ustedes. En ese año no plantarán, recojan lo que crece por sí solo o recojan las uvas de las viñas que no se han atendido. Las ventajas de estas ordenanzas eran muchas. BB 2, 13. 1. Prevenía la acumulación de tierra por parte de los pocos en detrimento de la comunidad. 2. Lo hacía imposible para que nadie naciera en absoluta pobreza, puesto que todos tenían su tierra heredada. 3. Anticipaba esas desigualdades que son producidas por extrema riqueza y pobreza, y lo que hace a un hombre dominar sobre el otro. 4. Abrogaba completamente la esclavitud. 5. Les daba una oportunidad fresca a aquellos que habían sido reducidos por circunstancias adversas de comenzar de nuevo su carrera en la industria en el patrimonio que ellos habían temporalmente prendado. 6. Rectificaba periódicamente los desórdenes que se metían en el Estado en el curso del tiempo, anticipaba la división del pueblo en nobles y plebeyos, y preservaba la teocracia inviolable. Ibid. Ver nota B13. El Yobel era una ordenanza maravillosa, y de gran servicio para la libertad e independencia de Israel. Fue calculada para que el rico no oprimiera al pobre a esclavitud perpetua, y a impedir que no obtuvieran tierra por compra, hipoteca, o usurpación. Además fue intencionada, que las deudas no fueran multiplicadas, para que el pobre no fuera totalmente arruinado, que los esclavos no tendrían que servir para siempre, que la libertad personal, igualdad de propiedad, y el orden regular de las familias pudiera, tanto como fuera posible, ser preservado, y que el pueblo pudiera estar fuertemente vinculado a su tierra y herencias. Esta profecía fue literalmente cumplida, como todas las otras. En el asedio a Jerusalén por los romanos, en el año 70 de nuestra época, Josefo da un horrible relato respecto a una mujer llamada María Sic, quien, en la dureza extrema de la hambruna durante el asedio, ella mató a su infante de pecho, lo asó, y ya se había comido parte de él, cuando fue descubierta por los soldados, aún los romanos se horrorizaron. Ver las guerras de los judíos de Flavio Josefo, esto fue cumplido en el cautiverio babilónico, la tierra tuvo sus Shabbatot, el cautiverio duró 70 años y durante ese tiempo la tierra de Israel descansó. También fue cumplido en la destrucción de Jerusalén, la tierra tuvo descanso porque los habitantes fueron muertos, y los que sobrevivieron fueron echados de Israel o vendidos como esclavos. Los versos 14-38 son las profecías de lo que ocurriría a Israel por causa de la desobediencia, y esto ocurrió por medio de muchas desobediencias y culminando en el pecado del rey Shlomo, donde Israel fue dividido en dos reinos, el reino del norte y el del sur, un Reyes 11, 1, 13, y eventualmente dispersado con la completa destrucción de Jerusalén en el año 70 y 132 como profetizado por el Masiach Yahushua en Mateo 24, 1, 2.
Y desde entonces Yisrael ha estado dividida en las dos casas de Yisrael, las cuales él está reuniendo en estos mismos tiempos y trayendo de los confines de la tierra. Para una historia de estos acontecimientos podemos referirnos a las guerras de los judíos de Flavio Josefo. Ver Ezequiel capítulo 37, cuando Abba Yahuwah volverá a juntar a las dos casas de Israel en su propia mano. Esto concluye este muy interesante e importante libro, un libro que contiene el código de leyes de la Torá, ceremonial, civil, y jurídicas, cuales por la pureza de su moralidad, la sabiduría, justicia y bondad de sus estatutos, y la sencillez, dignidad, y la naturaleza impresionante de sus ceremonias, están perfectamente sin rival, y completamente dignas de su divino autor. Todas las ceremonias de la Torá de Moshe son de inmediato dignificadas y expresivas, apuntan a la kedusá de su autor, y a la naturaleza pecaminosa del hombre, la necesidad de expiación, y el estado de excelencia moral a la cual la misericordia del Creador, Yahuwah, están destinadas a levantar el alma humana. Ella incluyen, como también especifican, la Besora / Evangelio del Hijos de Elohai, Yahushua, de quien reciben consumación y perfección. Los sacrificios y oblaciones eran significativos de la expiación de Masías y Yahushua, las cualidades necesarias de estos sacrificios eran emblemáticas de su carácter impecable, y el modo prescrito en la forma de estas ofrendas, y las ceremonias divinas ordenadas, eran instituciones alusivas, calculadas para enriquecer al pueblo de Israel, y prepararnos para la recepción de nuestro Salvador, Yahushua. La institución del Cohen Hagadol tipificó a Yahushua, el Cohen Hagadol celestial de la línea de Melquisedec, hecho y preparado por Abba Yahuwah. Yahushua, quien es Cohen Hagadol, se ofreció una vez para siempre por nuestros pecados, y es capaz de salvar a todos los que vienen a Abba Yahuwah y Israel por medio de él.